Bien, vamos a meternos de lleno en esto. Vamos a explorar un juego que está pasando a nuestro alrededor todo el tiempo. Y lo más curioso es que la mayoría ni siquiera es consciente de que está participando en él. Todo esto empieza, o mejor dicho, se hace visible con un síntoma. Un conflicto que estalló hace ya una década y que, en realidad, destapó una fractura social mucho más profunda. Parecía que la discusión iba sobre videojuegos, pero la pelea de fondo era por algo mucho más importante: el control del relato. Es que no iba solo de videojuegos, para nada. Iba de identidad, de un sentimiento de pertenencia y de una reacción muy fuerte a un mundo que estaba cambiando. De hecho, fue ahí donde términos como woke empezaron a usarse como un arma, como un insulto. Fue, digamos, el pistoletazo de salida a una nueva forma de enfrentamiento. Pero ojo que este mecanismo de dividir a la gente no es nada nuevo. Es una estrategia de manual, de las más viejas que existen. Es el clásico pan y circo, ¿no? Da igual si el debate es político o sobre la vida de un famoso, la idea es la misma: mantener a la gente enganchada al conflicto, entretenida con la pelea, para que nadie se pare a mirar las verdaderas estructuras de poder, esas que no se tocan. Y aquí viene lo importante. Cuando uno empieza a fijarse bien, a mirar con lupa, empieza a ver los fallos, las grietas en esas grandes historias que nos han contado sobre el progreso, la libertad, sobre cómo funciona todo. Y un ejemplo clarísimo de esto es la famosa tesis del fin de la historia. La promesa era un mundo estable, casi sin conflictos, donde todos estaríamos más o menos contentos. Pero la realidad, la realidad es el populismo, el nacionalismo, una sociedad fragmentada en 1000 tribus. ¿Por qué? Porque se olvidaron de algo fundamental: la necesidad humana de ser reconocido, lo que los griegos llamaban thumos. Y esa necesidad insatisfecha se ha convertido en el combustible de esta nueva guerra. Y los fallos los vemos hasta en lo que consideramos empoderamiento. A veces es solo una ilusión de libertad dentro de la misma jaula. Se cambian los símbolos, se adoptan roles que antes eran de otros, pero el juego de fondo sigue intacto. El sistema no se cuestiona, solo se cambia de amo. Al final, las personas, hombres y mujeres, siguen siendo tratadas como peones, como posesiones dentro de una estructura mucho más grande que las utiliza y las define. Bueno, avancemos un poco más para ver cómo se sostiene todo esto. Si queremos entender de verdad por qué este juego persiste, tenemos que ir al núcleo, al código fuente. Y ese código es el propio lenguaje que usamos cada día. Es que las estructuras de poder no se limitan a contar historias, es que diseñan el diccionario. Llevan a cabo una especie de guerra semántica, una guerra ontológica. Toman palabras y las convierten en armas, definiendo qué está bien y qué está mal antes de que tengamos tiempo de formarnos una opinión propia. El proceso es brillante, en un sentido maquiavélico, claro. Se coge una palabra totalmente neutra, como paganos, que solo significaba el que vive en el campo. Luego, el poder de turno la asocia con algo negativo. Los del campo no son de los nuestros, no son cristianos. Y al final, la palabra queda capturada. Su significado original se borra y solo queda la carga moral, el juicio. Y esto ha pasado muchísimas veces a lo largo de la historia. Siniestro solo era izquierdo. Villano, alguien que vive en una villa. Bárbaro, el que no hablaba griego. ¿Vemos el patrón? Es una demonización sistemática de todo lo que está fuera de los centros de poder, de la ciudad, de lo considerado civilizado. Y esta programación viene de muy atrás. Está en nuestros mitos fundacionales. La búsqueda del conocimiento o el querer saber se nos presenta como la tentación definitiva. La promesa de un poder casi divino, ser como dioses, nada menos. Pero justo después de esa promesa de poder, llega la maldición. Y fijaos qué interesante: como castigo por buscar ese conocimiento, se establece una jerarquía de dominación muy clara. El poder se reafirma no solo controlando el saber, sino controlando directamente el cuerpo y el papel de la mujer, convirtiéndola en una posesión del hombre. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no se conforma con jugar y empieza a cuestionar las reglas? Pues el sistema tiene una respuesta bastante predecible y consistente. A lo largo de la historia, a los que se salen del dogma, a los versos sueltos, se les considera una amenaza y se les elimina. Sócrates por enseñar a dudar, Giordano Bruno por imaginar otros mundos, e Hipatia, una mujer brillante, filósofa, científica, asesinada de forma brutal. Su crimen fue poseer un conocimiento y una autonomía que el sistema no podía tolerar en una mujer. Todos ellos cometieron el mismo pecado. Se atrevieron a pensar por sí mismos, a salirse del rol de simple pieza, y por eso tenían que ser borrados del tablero. Y las consecuencias son devastadoras. El asesinato de una sola librepensadora como Hipatia pudo haber retrasado el avance del conocimiento humano durante más de un milenio. Esto nos dice algo muy claro: el sistema, a menudo, prefiere el control absoluto a la verdad. Parece un panorama un poco oscuro, ¿verdad? Pero ¿y si hubiera una forma de mirar las cosas desde fuera? Una forma de ver más allá del propio tablero de juego. Es decir,
Y si todo el conflicto, toda la polarización, izquierda contra derecha, nosotros contra ellos, el bien contra el mal, no es más que una construcción, una distracción diseñada precisamente para que no veamos una realidad mucho más fundamental. Y aquí es donde entra un concepto como el de metafrenia o la no dualidad. Habla de ese estado natural de la existencia, antes de que el lenguaje y los programas sociales lo corten todo en pedacitos, en bandos opuestos. Es simplemente reconocer que el juego es una construcción mental. El juego va a seguir, por supuesto, pero ser consciente de que es un juego lo cambia absolutamente todo. Y esto nos deja con una última pregunta, que quizás sea la más importante de todas. Si uno deja de identificarse con la pieza que le han dicho que es, si deja de verse como una simple posesión del sistema, entonces, ¿en qué se convierte?